Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Barbosa, yo soy el habitual entrevistador de este podcast Zoom, una mirada cercana. En esta oportunidad vamos a tener la palabra de 4 referentes sobre la temática del aborto. Y hemos querido tratar esta temática porque últimamente, como todos sabemos, en Argentina se quiere enviar a aprobar esta ley al Congreso y por ese motivo hemos producido este trabajo. Cada uno de los referentes que hemos llamado a opinar, le hemos pedido 2 ítems. Uno es una pregunta y otro es un mensaje directo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué no debiera aprobarse el aborto en Argentina? Y el mensaje que hemos pedido es unas palabras al presidente Alberto Fernández. A continuación, las palabras de Ayelén Cafarena. Ella es abogada y ferviente militante pro vida. Argentina se caracteriza por ser una nación que lucha de manera constante por los derechos de quienes habitan en ella. Hubo avances significativos a lo largo de la historia por expandir el acceso a los derechos, pero en algún momento el país perdió el norte. Confundió derecho con ideología y empezó a utilizar el aparato del Estado para adoctrinar en vez de bregar por lo que realmente era importante: la vida y la integridad de sus ciudadanos y ciudadanas. Este 9 de noviembre se volvió a hablar de la efectiva presentación y debate del proyecto de ley sobre aborto legal en Argentina. Frente a una crisis generalizada que atravesamos como sociedad, de una magnitud inusitada, se genera una grieta que la profundiza y en la que se discute nada más y nada menos si una vida humana en gestación puede ser descartada solo por el hecho de no ser deseada. La llamada revolución de las hijas, esas que luchan por una aparente libertad, pero que dejan el tendal de mujeres heridas y vidas arrancadas y arrojadas a los cestos donde van los residuos patológicos. ¿Acaso quitarle la vida a un ser humano puede ser el motor de empoderamiento? Me pregunto, ¿dónde está el Estado frente a los sometimientos que padecen miles de mujeres y niñas? ¿Dónde está la justicia cuando los abusadores son puestos en libertad y vuelven a cometer los mismos crímenes con más saña? La mujer queda en el centro de la escena, como víctima y como una potencial victimaria, siendo receptora de la violencia y emitiéndola en contra de alguien más indefenso, sin voz ni fuerza para hacerse valer por sí mismo. ¿Lo mejor que le podemos ofrecer a una mujer para que viva su libertad sexual es el aborto? ¿Nuestra respuesta para los casos de abuso e incesto va a ser las prácticas de aborto y luego la no ejecución de ninguna pena para quienes cometen esos abusos? Argentina hoy se debate entre la vida y la muerte, no solo de manera conceptual, sino de manera real. Una cultura que dice luchar por los derechos de las mujeres, pero va en detrimento del derecho que es generador de todos los demás derechos, el derecho a la vida, donde el ser deseado o no serlo se constituye en el dato determinante para permitir o no que un ser humano se desarrolle. Por eso, hoy queremos dejar en claro que nosotros y nosotras siempre nos vamos a parar y vamos a levantar la voz por los que no tienen voz pero sí derechos. Por esas miles de mujeres que fueron arrastradas de manera violenta a realizarse abortos, cuyas vidas quedaron profundamente heridas y con secuelas. Por esas miles de vidas que son arrancadas de manera cruel del vientre por el hecho de no ser deseados, para luego ser arrojados literalmente a los cestos de basura. Por esa generación que intenta ser silenciada por un Estado que hace caso omiso a los principios que prometieron hacer de la nación una nación grande y justa. Nosotros y nosotras nos levantamos por una nación donde la vida se respete y no se negocie, donde el más indefenso encuentre protección y cuidado, donde no le llamemos derecho a terminar la vida de un indefenso ni justicia a brindarle a la mujer una herramienta que la erosione por dentro y termine con la vida de otro ser humano. Por esa Argentina, hoy y siempre nos encontrarán luchando, porque sin vida no hay derecho, y sin derechos no hay futuro. Señor presidente Alberto Fernández, este mensaje es para poner de manifiesto la voluntad de la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas que se expresó hace menos de 2 años, cuando se debatió el proyecto de legalización del aborto. Le pedimos por favor que se respete esa voluntad y siguiendo el hilo lo que usted dijo antes de que empiece la cuarentena y justificando su extensión. Para ser libres hay que vivir. ¡Qué gran verdad!
El derecho generador de cualquier otro derecho es el derecho a la vida. Hablamos de tener una patria grande que incluya a todos los que están excluidos y que proteja a los más indefensos. Y de pronto, el proyecto de legalización del aborto, que lo único que hace es terminar con vidas. Tanto de las mujeres por el costo emocional y físico que implica, como de esas miles de vidas que son arrancadas y arrojadas a los cestos de basura o de residuos patológicos. Nos enseñaron que la injusticia extrema no es derecho, por eso le pedimos que en Argentina la vida se respete y se defienda, en todas sus etapas, desde la concepción. Ella es Ana Baloy, licenciada en Ciencias Políticas y psicóloga social. También es influencer, conferencista y militante por la transformación de Argentina. Buenas, les saluda Ana Baloy desde Tucumán para este podcast. La pregunta que me hicieron es ¿por qué no aprobar el aborto en Argentina? Y me gustaría primeramente a mí revertirla. ¿Por qué habría que aprobar el aborto en Argentina? Esta es la pregunta que quienes militan a favor de su legalización no han podido responder, porque los argumentos que explican, ninguno sirve para justificar la legalización. Si empezamos a indagar las razones que ellos argumentan, no se debería ninguna solucionada con la legalización del aborto. Por ejemplo, se habla acerca de la clandestinidad. La clandestinidad se combate con la efectiva sanción de las penas ya existentes en nuestro Código Penal para quienes cometen esos abortos o para el cierre de los lugares que cometen esos abortos, ¿sí? Es decir, si hay voluntad política, la justicia y la policía debería identificar esos lugares, clausurarlos y darles una pena de prisión a quienes estén cometiendo eso. No es que la clandestinidad se va a resolver con la legalización. La clandestinidad se soluciona con las penas ya efectivas, ¿sí? Y aún así, cuando se habla acerca de los argumentos ideológicos, que ellos hablan de que trae libertad a la mujer, de que es la liberación y la decisión del cuerpo de la mujer, todos estos, la verdad que además de no tener ningún asidero ni legislativo, ni antropológico, ni siquiera científico, ¿sí? La mayoría son más que nada arengas basadas en una visión progresista de que progreso es eliminar la vida del más débil. Creemos nosotros de que hay que atacar las bases de esta problemática, sí, ayudando a la mujer que está en una situación de un embarazo inesperado, también hablando acerca de una responsabilidad de la vida sexual para evitar embarazo en los adolescentes, cosa que los proyectos de educación sexual del Ministerio de la Nación de Salud todas estas décadas no han podido lograr, porque al predicar una libertad sin límites, una sexualidad libre como han predicado, lo único que han producido es cada vez más libertinaje, que ha hecho que muchas adolescentes queden embarazadas producto de esta irresponsabilidad. Entonces, si no se quieren tantos embarazos, lo que hay que hacer es precisamente hablar de una responsabilidad, de la madurez necesaria para concebir un hijo, tanto no porque el cuerpo esté preparado, sino hablarle de lo que significa traer una vida al mundo, construir una familia, la fidelidad, el compromiso, la paternidad, la maternidad, son principios que se deben enseñar precisamente si se quiere tener diferentes resultados. Vemos también de que el Estado, ellos pretenden que el Estado pague estos abortos cuando hoy en día, si hay una familia que quisiera tener hijos, ellos mismos deben pagarse sus propios tratamientos de fertilización. Vemos también de que no se ha mejorado el sistema de adopción, hay muchas familias que esperan años para poder adoptar. Entonces, si se mejora las conexiones en este sistema para hacer girar, tanto para ayudar a las familias que quieren tener un bebé, para poder concebir, pero también para poder recibir en adopción, no haría falta esto. Creo que una sociedad que elimina a los más débiles no es una sociedad que avanza, es una sociedad totalmente avasallante y vil. También el hecho de que no podemos ignorar que hay intereses políticos, económicos detrás, generando una presión sobre nuestro país, como en muchos otros países de Latinoamérica, porque es parte de una agenda global de reducción de la población, el hecho de instalar el aborto como una necesidad. Se habla también de que es una deuda de la democracia. La deuda de la democracia hoy que no haya desaparecido en plena democracia, que no mueran asesinados y abusados los niños, las niñas, los adolescentes,
Es decir, la protección real, si se interesa de las vidas de las mujeres, debería ser, por ejemplo, la actuación rápida de la justicia para evitar todas estas cantidades de asesinatos que vemos a diario. Nosotros creemos que la vida hay que protegerla como lo establece nuestra Constitución, todos los tratados internacionales y las legislaciones aún vigentes desde el momento de la concepción. Lo estamos haciendo desde nuestras organizaciones y vamos a seguir instalando esto de dar respuestas a las situaciones de manera real, ¿sí? En mi caso, haciendo la prevención del abuso sexual infantil, fortaleciendo a las mamás que se sienten frágiles para cuidar a sus hijos, denunciando los abusos. Creemos que el aporte real para defender la vida hay que hacerlo con hechos, es lo que venimos haciendo, por eso decimos que en Argentina la vida va a ganar y va a prevalecer. Un mensaje para el presidente Alberto Fernández: es su responsabilidad como la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional el poder velar por los 3 derechos básicos de todos los ciudadanos, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Creo que precisamente han estado descuidados estos derechos básicos e inalienables. No es urgente el aborto, no es una prioridad, no es una necesidad, no es una respuesta a los problemas reales, no es lo que Argentina necesita. Creemos que debe asumir su responsabilidad para lanzar y proponer políticas públicas que protejan a la población, lejos de eliminar a los más débiles, que sean propositivas. Así que le pedimos al señor presidente Alberto Fernández que no se deje manipular y ceder ante las presiones internacionales que piden urgente el aborto y que priorice a los ciudadanos argentinos por sobre su ideología progresista. A continuación, presentamos a Nadia Márquez. Ella es abogada y militante pro vida. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Nadia Márquez y quiero contarles que en Argentina no tenemos un problema con el aborto desde el punto de vista religioso, o no solamente religioso. Fundamentalmente tenemos un problema moral, un problema jurídico y un problema biológico. Si el problema con el aborto fuese de carácter netamente religioso, estaríamos esto discutiéndolo dentro de nuestros templos o sinagogas, por ejemplo, no sé, el sexo de los ángeles o la concepción virginal de Jesús. Sin embargo, estamos discutiendo esto en la sociedad porque el aborto es un problema moral, porque le establece una etiqueta a los seres humanos de cuánto valen o cuánto no valen, cuánto su vida merece ser vivida o no merece ser vivida según quienes sean sus progenitores. El aborto también es un problema jurídico. ¿Y por qué digo esto? Porque la misma legislación argentina, desde la Constitución a través de sus tratados internacionales, reconoce que existe una persona desde el momento de la concepción. La Convención de los Derechos del Niño justamente establece que se es niño desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad y que los niños merecen especial protección y cuidado antes de nacer y posteriormente a su nacimiento. Por ende, seguimos sosteniendo que a los niños por nacer hay que cuidarlos y no hay que matarlos. Finalmente, el problema del aborto es un problema biológico porque es la medicina más moderna, la ciencia más moderna la que ha descubierto que desde el mismo momento de la concepción existe un ADN propio, nuevo, individualizado, totalmente diferente al de sus progenitores, con capacidad de vida. Por eso seguiremos insistiendo que el aborto tampoco es un problema para las mujeres pobres. A veces quieren eliminar la pobreza eliminando a los pobres y nosotros, los Provida, sostenemos que debemos eliminar la pobreza, no los pobres, ni los hijos de los pobres para consecuentemente tener mejores índices o que haya menos pobreza en Argentina. Seguimos defendiendo a los niños por nacer. En Argentina y en el resto del mundo el aborto no es una prioridad, no es tampoco oportuno un debate, lo hemos dado hace escasos meses en el 2018 y en medio de esta pandemia que ha colapsado el sistema de salud, pensar que el sistema de salud que está preparado para salvar vidas tenga que dedicarse a matar vidas es realmente una contradicción. No podemos decir que el aborto es una cuestión de salud pública, porque en las cuestiones de salud pública buscamos la vida de los seres humanos y no matarlos. Nunca va a ser de salud pública que entren 2 personas a un quirófano, salga una con vida, en el mejor de los casos, y otra en una bolsa de residuos patógenos, si no es que mueren los 2. Por eso seguimos insistiendo y seguimos diciéndole a nuestros legisladores
que vamos a defender la vida porque la vida, el derecho a la vida, es un derecho humano que es intrínseco a cada uno de nosotros, es inherente al ser humano. No lo da el Estado, por ende el Estado no puede quitarlo. El Estado simplemente se tiene que dedicar a reconocerlo y a protegerlo, lo que no estarían haciendo con este nuevo proyecto que se quiere presentar de aborto en próximos días. Seguimos levantando la voz entonces por los más indefensos, por los más vulnerables, por los que necesitan la voz de todos nosotros, los niños por nacer. Le pedimos al presidente Alberto Fernández que deje estas actitudes bipolares, de un día pedirnos que cuidemos la vida y decirnos que una vida que se pierde no se recupera, como puede pasar con la economía, y escasos días después decir que va a presentar un proyecto para matar vidas humanas. Que deje la bipolaridad de acompañar un proyecto supuestamente para matar vidas y otro proyecto, supuestamente, porque no lo ha presentado, para defender la vida, como el proyecto de los 1000 días, que dentro de los 1000 días incluye justamente las 40 semanas de concepción. Reconoce al niño por nacer, pero por otro lado da la posibilidad de matarlo. Querido presidente Alberto Fernández, defienda a todos los argentinos, no solamente los que lo votaron, defienda a los argentinos nacidos y a los argentinos por nacer. Presentamos a continuación las palabras de Mayra Rodríguez. Ella es mexicana, trabajó 17 años para la clínica abortista Planned Parenthood, fue empleada del año y la nombraron directora de 3 de estas clínicas. Hola, mi nombre es Mayra Rodríguez y hoy estoy aquí mandando este mensaje para el pueblo de Argentina en relación al aborto. ¿Por qué el aborto no debería de ser legalizado? Pues bien, en Estados Unidos el aborto ha sido legal desde los años 70. No ha resolucionado ningún problema social. Sigue habiendo mucha pobreza, aunque no se nota porque el gobierno ha creado varios programas. Sigue habiendo muchos niños huérfanos, que otra vez hay un programa donde no existen niños en la calle por ese programa. Sigue habiendo muchísimas mujeres que han sido abusadas y violadas. La violación no ha terminado porque el aborto exista. Sin embargo, las mujeres sí siguen siendo dañadas, están siendo dañadas en un procedimiento que se les ha vendido como seguro, cuando en realidad nadie puede ofrecerles esa seguridad en un aborto. Mi historia personalmente es porque trabajé para la organización IPPF, conocida como Planned Parenthood Federation of America, y esta organización donde yo fui directora de 3 clínicas y trabajé para ellos por 17 años. En mis últimos meses como directora de una clínica de abortos yo noté muchas irregularidades que al parecer han estado sucediendo por muchísimos años, donde los doctores de forma corrupta cubren los daños a las mujeres, no documentan en los expedientes todos los daños que las mujeres reciben, no documentan todos los daños hechos al cuerpo de la mujer durante un procedimiento hecho a ciegas porque no pueden ver lo que están haciendo. De igual manera no documentan ni les dicen a las pacientes los riesgos que corren al tomar una pastilla que no fue hecha para un aborto, pero que hoy utilizan para realizar un aborto, el sangrado excesivo, las perforaciones al útero sin documentar porque ni siquiera se dan cuenta que las hicieron, las infecciones que las terminan en el hospital, olvidando partes del cuerpo de los bebés dentro del útero que las lleva a tener una infección que puede acabar en una histerectomía y muchísimos casos así. Yo recientemente le gané a Planned Parenthood una demanda por despido injustificado por haber sido denunciante y que ellos trataron de encubrir mi historia, trataron de bloquearme para que yo saliera a contarle al público lo que yo vi, lo que vi que un doctor hizo, que fue los daños a las mujeres y, como digo, todos los daños que no han sido reportados. Por lo tanto, las estadísticas no hablan de eso porque los doctores no los reportan, y esto es algo que la industria del aborto continúa haciendo en los Estados Unidos, aparte de traficar con las partes y los órganos de los bebés. Entonces, el aborto solo ha traído graves problemas en Estados Unidos, desde políticos, sociales, porque las mujeres se siguen muriendo. Existe una gran parte de la población estadounidense que está en contra del aborto, pero que sin embargo no está siendo escuchada. No, llevamos años tratando de pelear porque el aborto no sea un derecho
mucho menos lo quiten de nuestros impuestos. Ahora hablemos del aborto por una violación. El aborto por una violación no ayuda a la mujer, la perjudica más, la trauma más. En Estados Unidos hay muchas mujeres que se han realizado aborto por violación, es menos del 1% de los abortos a nivel internacional. Igual en Estados Unidos menos del 1%. Pero estas mujeres indican sufrir traumas por ese aborto realizado después de la violación. Y sin embargo, las mujeres que continuaron su embarazo después de una violación representan más posibilidades de sanación que con las mujeres que se han realizado un aborto. Ahora, las mujeres que se han realizado un aborto han incrementado el nivel de adicciones y de suicidios en esas mujeres. De hecho, en Estados Unidos, donde la marihuana es legal para uso recreacional y medicinal, muchas de las mujeres que fuman marihuana es por haber tenido un aborto. Esas estadísticas son nuevas que el gobierno de Estados Unidos ha empezado a tener ahora. Entonces, el aborto no soluciona nada. Uno de los problemas más graves en Estados Unidos es que la gente no creemos justo que nuestros impuestos paguen por abortos de las mujeres, ¿no? Además de crear un sentimiento de irresponsabilidad en los jóvenes donde piensan que pueden tener actividades sexuales sin preocuparse en las consecuencias, ya que 80% de los abortos realizados en Estados Unidos son simplemente por irresponsabilidad, falta de prevención. Entonces el aborto no soluciona nada, el aborto no es seguro y mucho menos puede ser gratuito porque de alguien vamos a pagar por ese aborto. Este es mi mensaje, espero que sea escuchado. Muchas gracias. Este mensaje es para el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Mi nombre es Mayra Rodríguez, soy mexicana, resido en los Estados Unidos, donde trabajé para la IPPF, mejor conocida como Planned Parenthood Federation of America, como directora de una clínica de abortos en el año 2017, donde yo reporté muchas faltas de los médicos hacia las pacientes. Y mi mensaje es, por favor, dele un ejemplo a la nación, dele un ejemplo al continente latinoamericano, dele un ejemplo al mundo de que se puede preservar las dos vidas, se puede ayudar a las mujeres, se puede no matar a otro ser humano para un avance o para darle un mejor puesto a una mujer en su trabajo, que las mujeres necesitan verdadera ayuda y no el aborto, necesitan mejores prestaciones, necesitan mejores servicios de salud, necesitan más seguridad para no ser violadas, porque el aborto no soluciona nada y no detiene las violaciones, no detiene las muertes de las mujeres, y las mujeres siguen muriendo aún en un procedimiento totalmente supuestamente legal y seguro como lo es el aborto en Estados Unidos, y las mujeres están sufriendo muchas consecuencias psicológicas, emocionales y físicas que no han sido documentadas. Entonces, por favor, le pido, no legalice el aborto en Argentina, no abra la puerta a este mal que ha terminado con nuestra sociedad. Gracias. Hasta aquí, Zoom, una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook, Zoom, una mirada cercana.